Y agradecemos doblemente porque la ciudad está medio tocada. La feria ya fundamental de Caracas, por lo menos que comienza el centro, está cancelada por motivo de la gran marcha que se ha convocado hoy. En esta fecha, nosotros hemos convocado a este escenario de debate, de la discusión, para recordar, para conmemorar una fecha luctuosa, una fecha que ya son 35 años, de la que todas y todos los que tenemos cierta edad la recordamos. Una fecha que marcó a la nación venezolana y a otros países del mundo también, por motivo de la crisis global, de la crisis que representaba Venezuela, por una cantidad de razones que seguramente María Jesús y Rosana lo van a recordar. Venezuela entró en una situación de quiebre, una situación realmente difícil. Se encontró comprometida. Cuando digo comprometida, no es solamente por las dificultades financieras, sino por la soberanía, porque el país prácticamente, los gobiernos de la Cuarta República, es decir, los emisarios cómplices del imperialismo, entregaron la soberanía del país a organismos internacionales que están hechos para eso. El Fondo Monetario Internacional, eso del Banco Mundial, el Banco Interamericano, esas organizaciones internacionales que fueron creadas por las potencias occidentales, es para eso, es solidaridad. Cuando necesitan conocer de relación con el Consejo Obama, pues sencillamente pedir las normas, las reglas, los mandatos de esas organizaciones, y entonces que regulan a un país, que regulan a una nación. Entonces, ese suceso que pasó a la historiografía venezolana, a la prensa, a la guerra, como el Caracazo, que nos dejó marcado, nos duele todavía. El Caracazo marcó un tiempo de quiebre en la historia moderna de Venezuela. Y no debemos olvidarlo, porque quienes no lo vivieron, y ya hay gente que no lo vivió, porque hace 35 años, no puede explicarse cabalmente por qué vamos por donde vamos. Y entonces es necesario estar refrescando. Y la historiografía interesada no registra eso, al menos no lo registra así. Hay textos, y seguramente hoy habrá columnas virtuales y columnas en la prensa que todavía se imprimen, donde digan que fueron asaltados, que fueron partidos, que fueron, etcétera, como siempre ocurre con la historia superficial, la historia que trata de esconder la realidad, y muy pocos hablarán de las razones de fondo de un pueblo sufrido, humillado, de un pueblo ofendido, y de un país al que la clase política, eso que llamamos y que entendemos como Cuarta República, comprometió al país. Y entonces eso le costó a Venezuela no solamente la cantidad de muertos que hubo, sino que le costó la entrega de una parte de la soberanía. Como sucede siempre en los procesos históricos, eso sirvió también para despertar gran parte de la conciencia. En ese despertar de la conciencia que vamos, porque no es de la noche a la mañana, ni es compartirla, ni es con una declaratoria o con una ley. Entonces, nosotros le agradecemos a ustedes altamente. Yo particularmente les agradezco realmente porque nosotros somos historiadores, tenemos esa responsabilidad. Ustedes son historiadores. Nosotros no somos de oficio. Y entonces tenemos el deber y la obligación espiritual
gran profesional de estar actualizando estas cosas, reflejarlas, investigarlas, para que se sepa por qué el país va por donde va, por qué la nación se encuentra en estos altibajos y que no podemos romper con el desarrollo de este proceso, porque justamente de lo que se trata es de salir de esa situación. No quieren que salgamos, pero estamos decididos a salir. Yo saludo de manera especial a Héctor, que hace tiempo que venía por aquí. Realmente me sumamente grato saber que está muy bien. Héctor tenía tiempo que no venía. Bueno, a todos los compañeros no voy a particularizar, a todos los que les agradecemos porque son fieles con este espacio que es para el combate, para el debate, para las ideas. Entonces, María de Jesús y Rosana van a compartir el tiempo que vamos a tener aquí sobre la conmemoración del recordatorio del país. Comienza María de Jesús, comienza María de Jesús. Muchas gracias a todos. Sí, de verdad. Bien, de que haber esto tiene una característica, que si no, yo que he estado de aquel lado, no se entiende si uno no sabe. En primer lugar, bueno, saludar a todos los compañeros que se encuentran hoy aquí con nosotros. Realmente, tal como dijo el profesor, sabemos que no es un día fácil, es un día en el cual todos nos encontramos movilizados, todos tenemos conciencia sobre lo que significó este momento para el país, como fue el Caracazo o el Morenazo, en su momento. Nosotros comentábamos, Roxana y yo hace un rato, sobre el nombre, el Caracazo, y comentábamos, las dos le pusimos estallido social, realmente es un estallido social. Bueno, y hoy, de mi parte, primera vez que estoy específicamente en esta cátedra, y como un homenaje al maestro Federico Vito Figueroa, vamos a mirar este hecho que representó un cisma para la historia contemporánea de Venezuela. No lo vamos a ver como si miráramos el árbol, ni siquiera como si miráramos el bosque. Yo les voy a pedir que me acompañen en un viaje en dron, así, por encima, para que podamos ver realmente un recorrido por más de medio siglo de la formación del sistema financiero mundial, porque el sistema financiero mundial, desde su creación como Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y todas estas instituciones, desde donde se dictan todas estas medidas que dieron como resultado este hecho histórico en Venezuela. Aquí entonces, como nuestro profesor, nuestro maestro, Federico Vito Figueroa, es maestro de historia económica, vamos a verlo de una perspectiva económica. Es desde aquí, desde donde se puede comprender la importancia de este acontecimiento a la luz de la gran historia mundial. O sea, no fue solamente que estalló de manera espontánea, como se dice en muchos de los documentos que nosotros encontramos. No, esto tiene un inicio, y es un inicio más o menos de larga data. Como les decía anteriormente, que puede, algunos medios lo llaman el Caracazo, el Guarenazo, el Saturnón, el Paquetazo, el día que bajaron los cerros, y muchos otros nombres han definido este momento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela. Entonces, muchos de los que están aquí, que son historiadores, conocen un punto histórico que siempre hemos hablado, que es que el inicio del pasado siglo XX lo ubicamos en 1936, a la muerte de Juan Vicente Gómez. Yo considero que también podemos decir que en 1989 es el fin de esa centuria. Y así como nació en el 36 nuestro siglo XX venezolano, empieza su fin en 1989, porque es allí donde se asoman los vientos y tormentas que dan
Entonces, nosotros, los contemporáneos, a este cisma preferimos llamarlo estallido social, ya que cuando nos referimos a este tipo de hechos históricos percibimos claramente un antes y un después. Y aquí, en el Caracazo, eso se puede determinar muy, pero muy nítidamente. Venezuela, luego del Caracazo, cambió completamente, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Pero las causas del Caracazo no las podemos ver solamente desde el punto de vista interno, como el paquetazo. La mayoría de los textos y de los discursos dicen que motivado al paquete económico. Este paquete económico, visto hoy, 35 años después y 25 años de revolución bolivariana, nos demuestra que ayer como hoy, Washington manejaba todos los hilos de esa madera. Y aquí, bueno, ayer como hoy, aquellos nefastos personajes que lideraban el puntofilismo son los mismos que hoy llaman a la invasión y al bloqueo de nuestra economía. Son los mismos personajes. Vamos a empezar este viaje en 1944. Ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Por qué tan atrás? Estos son los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son el preámbulo a esta carrera que nos llevará a la creación del sistema económico y sobre todo a la creación del sistema financiero, que de allí en más será el instrumento que utilizará el hegemón. Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, Australia, Japón, ahí también estaba China, en esas reuniones de Bretton Woods también estaba China, Rusia. En estos acuerdos, lo primero que se crea es el patrón oro como un tipo de cambio en dólares. El cambio era 35 dólares por onza. También allí se crea el Fondo Monetario Internacional con la mayoría de las acciones de este fondo para los Estados Unidos y Gran Bretaña. Las acciones del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos y Gran Bretaña para el momento de la creación de esta institución era del 46%. O sea, el Fondo Monetario Internacional pertenecía a todo este grupo. Nosotros sabemos que desde el punto de vista epistemológico, teórico, el mundo se divide en el centro y la periferia. Así lo podemos visualizar. Nosotros, los latinoamericanos, estamos en la periferia, pero hay un centro, y el centro es Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, China, Rusia, la India, allí también está Australia, Japón. Ese es el centro. Esos 44 países que representan el centro estaban allí reunidos en Bretton Woods. Bretton Woods es un grupo, un espacio, un hotel de lujo que está en las afueras de Washington. Entonces vemos que es desde allí, desde Estados Unidos, desde Washington, donde se empieza a organizar todo lo que va a ser el sistema financiero mundial. Entonces, como les dije anteriormente, para el desarrollo de este convenio se crearon estas tres instituciones. Además del Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial, se creó lo que sería el antecedente de la Organización Mundial del Comercio, y como ustedes pueden ver, ya nosotros, ahorita, 25 años de Revolución Bolivariana, y después de todas las excelentes clases que nos dictó por mucho tiempo el comandante Chávez, conocemos muy bien que estas son las siglas que generan todos los desastres en nuestro hemisferio, en nuestra América, en África, en parte de Asia. FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio. Y estos son los organismos que representan todo lo que es el centro. Y es el motivo por el cual iniciamos
esta conferencia como los antecedentes del Caracazo o implementación de medidas económicas en Venezuela, que es la chispa que inicia este estallido social. La ruta para llegar hasta 1989 continúa en 1964, con el golpe de Estado a João Goulart en Brasil. Más adelante, Washington experimenta políticas de acoplamiento como la Alianza para el Progreso, el Plan Cóndor, el exterminio del enemigo interno, y más adelante el Consenso de Washington. El Consenso de Washington es en 1989. Y este es el dispositivo de la deuda y las privatizaciones. Son políticas que estructuran legalmente lo que ellos consideraban que iba a poder ir amarrando todas las constituciones de nuestros países, las constituciones nacionales, buscando dictar una constitución única continental. Ellos buscaban ya, en este momento, con el Consenso de Washington, ir avanzando en lo que sería la médula de la reestructuración del sistema interamericano, con algo que ellos llamaron el Plan Delbert y algo que otras siglas que también conocemos mucho gracias a nuestro comandante Chávez, que es el ALCA, en 1994. Como vemos, el ALCA no es tan nuevo, es un sistema que se viene desarrollando ya sale a la luz en 1984, pero ya se venía hablando de él muchísimo antes en cada una de las conferencias panamericanas que se inician a finales del siglo XIX. Entre 1973, vamos a pasar al siguiente, ya lo pasamos, que es la ruta aquí. Entre 1970 y 1973 llega a su fin el patrón oro y es el inicio de la dictadura del dólar. Todo eso nos afecta a nosotros directamente porque nosotros somos el primer proveedor de energía del mundo para ese momento. Entonces, en este periodo es el fin del sistema acordado en Bretton Woods como patrón oro, pero no es el fin del Fondo Monetario Internacional, ni es el fin del Banco Mundial. Entonces, durante todo este cambio que se da entre el 70 y el 73 se produce por la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Para este periodo, Estados Unidos empezó a imprimir, así literalmente, a imprimir y regar miles de millones de dólares sin el respaldo antiguo del patrón oro. Allí es cuando, como nos decía también Walter Martínez, empieza la maquinita que reproduce el dólar sin un patrón que lo respalde. ¿Por qué no hay un patrón que lo respalda? Porque ya las arcas de oro de Estados Unidos, que estaban llenas en 1944, habían quedado completamente vacías con la guerra de Vietnam. Entonces, para financiar la guerra, en 1971, Estados Unidos, por financiar la guerra, vivió por primera vez un déficit comercial en el siglo XX. En lo que se vivió en el 30 fue completamente diferente. En el siglo XX, en los 70, bajan mucho sus reservas internacionales. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Vuelve a llamar nuevamente a sus aliados y organiza el Consenso de Washington. ¿Estamos aquí dónde? Vamos al siguiente, el Consenso de Washington. El Consenso de Washington es la implementación del neoliberalismo en todas nuestras vidas, con Venezuela como laboratorio principal de sus experimentos. Era una característica muy importante que Venezuela siempre se presentó como el espacio ideal por el tipo de relación que tenían los gobiernos de Acción Democrática y de Popeye, como sumisos al gobierno norteamericano. Aquí se podía realizar, porque estaban ponían toda la plataforma para que aquí se hicieran todos los experimentos que se le ocurría a Estados Unidos hacer con respecto a sus intervenciones en otros países del hemisferio. Este panorama
panorama internacional es el gran escenario donde se traza la ruta que llevará a nuestros pueblos en América Latina a otros estallidos sociales. Más adelante vemos estos estallidos sociales, los primeros fueron en Caracas, después se dan en Brasil y después se dan en otras partes de América Latina. Los hechos que se ocurrieron en Caracas son harto conocidos. El paquetazo neoliberal, así se le llamó. Se dispara toda la economía y la inflación asfixia al pueblo, pero ya allí no había válvulas de salida. Por eso es que le llamamos como el estallido social. Por eso este término. Este movimiento se inicia en Guarenas por el alza de la gasolina y por ende de los pasajes. Y esa es la chispa que en horas de la tarde enciende toda Caracas, donde hay saqueos, incendios, muertos, heridos, por diferentes causas. Muchos por los vidrios rotos, pero la acción represiva de las fuerzas públicas hicieron gran parte del trabajo de asesinar a un pueblo que buscaba comida y todo lo que se veía en la televisión que ellos no podían. ¿Qué es el paquetazo? Vamos a ver qué es el paquetazo. El paquete del Fondo Monetario Internacional es un paquete de medidas que se implementan desde los Estados Unidos. El recién elegido presidente Carlos Andrés Pérez anunció una serie de medidas económicas que acabarán siendo conocidas tal cual como el paquete. Se trató de un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que exigía grandes ajustes macroeconómicos. El paquete buscaba hacer de Venezuela, sustentada mayoritariamente por el Estado y sus petrodólares, buscaba hacer de ellos una economía de libre mercado, en el que hubo recorte de gastos y aumentos de las tarifas y de los servicios. Medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, tanto en el sector productivo como en el sector comercial de bienes y servicios, proponiendo una progresiva desregularización a través de programas de ajuste macroeconómico preconizados por el Fondo Monetario Internacional. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete emprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Las principales medidas anunciadas fueron someterse, esto está bien interesante este punto, someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 44.500 millones de dólares en los siguientes 3 años. Liberación de las tasas de interés activos y pasivos en todo el sistema financiero nacional hasta un tope temporal alrededor del 30%. Unificación cambiaria para la eliminación de la tasa de cambio preferencial. Determinación de una tasa de cambio de libre divisa y realización de todas las transacciones en el exterior a una nueva tasa flotante. Lo que como vemos era diferente para el exterior, para los que nos vendían productos y para nosotros. Para ellos había tasa flotante y había más libertad y para nosotros había menos. Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica. Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de los servicios públicos como telefonía, agua potable, electricidad y gas doméstico. Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina. Aumento inicial de las tarifas de transporte público en 30%. Eliminación progresiva de los aranceles para la importación. O sea, lo que se iba a comprar en el exterior no iba a tener aranceles. O sea, no nos iban a pagar impuestos por lo que llegaba. Reducción del déficit fiscal en no más del 4% del Producto Internacional, del Producto Interno Bruto. Entonces, a solo pocas semanas de asumir el gobierno, el presidente Pérez decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y medidas económicas y financieras. El 26 de febrero, el ministro de Energía y Minas anuncia el alza del 30% de los precios de la gasolina y
y el incremento de las tarifas de transporte a partir del 27 de febrero, válido por 3 meses siguientes, después de los cuales podría aumentarse hasta un 100%. Sin embargo, es bueno hacer notar que este tipo de acciones no solo se dan en Venezuela, era la preparación para un gran plan macroeconómico aplicable a toda la región que más tarde conoceremos como el ALCA. También como lo decía Chávez, el ALCA, el ALCA. Pero ya para ese momento, para 1989, estaba preparándose todo el terreno para el ALCA. Los sucesos y sus consecuencias. En primer lugar, las primeras consecuencias y más inmediatas que nosotros podemos ver es el número de víctimas que para el Estado, para el gobierno, los números son 300 víctimas. Y entre 2.000 y 10.000 que reportan ONG. Por su parte, las Fuerzas Armadas reportan 3.500 víctimas. Y más adelante, algunos defensores de los derechos humanos, como José Vicente Rangel, comentan en algunos de sus libros que la masacre llegó a 10.000 compatriotas asesinados. O sea, de los 300 que reporta el gobierno nacional para esa fecha, con las investigaciones subsiguientes, esa cifra llega a 10.000 víctimas aproximadamente. Repasemos. Venezuela era el país más rico del continente. Y el pueblo venezolano era también el más pobre del continente. Los gobiernos reportan bancarrota, tanto Jaime Filichi como Carlos Andrés Pérez y Rivera Campi dicen al iniciar sus respectivos gobiernos que reciben un país en bancarrota, que reciben un país sin medios. Y por eso se debe aplicar un paquete de medidas económicas que pasan por todos estos ítems que les dije anteriormente. Corte en el gasto público. La palabra gasto hago énfasis en ella porque el gasto público era sobre todo educación, salud, infraestructura. O sea, para este gobierno de la Cuarta República, la salud, la educación y todo lo que era la infraestructura para el Estado eran gastos, no era inversión. Y por eso hay que recortar. El recorte fundamental que nosotros vemos en el paquete del Caracazo es en todo lo que tenía que ver con todo lo relativo a la inversión para el pueblo. ¿Quién dicta las reglas del juego y por qué? ¿Quién es el que dicta todas las medidas que van a dar como resultado este paquete económico? Pues Venezuela es manejada como una colonia, pero no como cualquier colonia, es manejada como la colonia modelo. ¿Por qué? Porque el gobierno es servil, obediente. Si el pueblo protesta, el ejército sale a la calle a matar, a mansalva. Pero, ¿cuál es una de las consecuencias que vemos de manera inmediata posterior al Caracazo? Y es muy evidente, el fin del bipartidismo, el fin de la época adeco-copellana, que este quinquenio te toca a ti y este quinquenio me toca a mí. Veamos otra de las consecuencias no medidas, es que las Fuerzas Armadas también, después de este periodo, se sienten descontentas y empiezan a hacer todo lo que es el movimiento bolivariano. Ya las Fuerzas Armadas no aceptan ser los soldados que disparan contra su pueblo, como dijo Bolívar en su momento. Con el fin del bipartidismo se crea el chiripero que gana las elecciones con Rafael Caldera en el año 1993. Ya los vientos habían pasado y se inicia la tempestad. El huracán se está despertando y tras 3 años de profunda crisis política sale a la luz pública el líder bolivariano que asume con responsabilidad por ahora y para siempre. Nos convertimos de democracia modelo, o como digo yo, de colonia modelo, a una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? La respuesta, porque tumbamos el entramado que se venía gestando por años desde Bretton Woods. Como les dije al principio, vamos a tomar en cuenta este nombre. Bretton Woods 1944
ya se venía montando todo este entramado. Se tumba Bretton Woods hasta el consenso de Washington. El consenso de Washington, el neoliberalismo en toda su extensión, era la quinta del pastel para el negocio conocido como el ALCA, que completaba la rueda para colonizar a bajo costo nuestro continente. Como diría el son cubano, llegó el comandante y mandó. Chávez, practicando la política exterior bolivariana, desborda la frontera, deniega del ALCA, Asociación Libre de Comercio de las Américas, en el Mar del Plata con Mercosur, crea junto a Fidel Castro el ALBA, lo que nosotros conocemos como el ALBA, donde está, desde donde también se crea, pero con el Caribe, Petrocaribe. En ese mismo momento emerge Brasil como presidente, Lula da Silva, entre el 2002 y el 2003. Argentina escoge a Néstor Kirchner como presidente. En Uruguay gana el Frente Amplio con Tabaré Vázquez. Por otra parte, llega el proceso constituyente en Bolivia, con Evo en el 2006, y a Ecuador con la Revolución Bolivariana, la Revolución Ciudadana, en el 2007, llevada a Rafael Correa, y retorna el Frente Sandinista en el año 2007. Entonces, desde 1999 hasta el 2008, Washington y la estrategia continental del ALCA pierde terreno. Sin embargo, a partir del 2008 recupera fuerza y la contrainsurgencia se reinstituye entre el 2014 hasta el 2024. Bueno, yo quise hacerles un manejo realmente exterior de todo lo que fue el antes y el después del Caracazo. El Caracazo fue producto de unas medidas implementadas desde Washington que dan como resultado además, y las consecuencias son todo este movimiento que se inicia en Norteamérica, como son todos estos movimientos progresistas que acompañan al comandante Chávez. Muchísimas gracias. Gracias, María Jesús. Vamos a escuchar ahora a Rosana hablando por perfil de la efeméride que hoy nos ha reunido aquí. Rosana. Buenos días. Gracias, María Jesús, por ese maravilloso viaje en dron que nos ofreciste. Me dijiste. Bueno, yo quiero compartir algunas reflexiones en torno a una experiencia un poco personal relacionada con este evento histórico. Yo soy docente, también soy historiadora, y a partir de mi experiencia como investigadora y como docente también, quiero problematizar algunos elementos relacionados con cómo nos hemos aproximado al conocimiento de este hecho histórico y cómo hemos construido un discurso en torno a este hecho histórico, ¿no? Al mismo tiempo, reflexionar un poco respecto a cómo hemos tratado las fuentes que nos han dado cuenta de este estallido social. Y reflexionar sobre las fuentes, fundamentalmente, porque en la fuente en la que yo me concentro, sobre todo para abordar este tema con las nuevas generaciones, que a veces se nos olvidan las nuevas generaciones, a veces dejamos de lado la importancia que reviste introducir a la juventud, que como el profesor Carrero indicó al inicio de la actividad, no vivieron esto. Incluso hasta me incluyo, porque cuando ocurre el Caracazo, yo tendría 6 años de edad. Yo me siento aquí frente a ustedes y, como hablábamos antes de iniciar el conversatorio, son ustedes, en alguna medida, los que tienen incluso vivencias personales en torno a este acontecimiento, ¿no?
Yo me acerqué a Caracazo y por eso titulo la presentación y el ejercicio que quiero compartir con ustedes hoy, porque yo me acerqué a este acontecimiento histórico a partir de la fotografía. La fotografía fue la que me explicó en alguna medida, la que me mostró, literalmente hablando, el impacto material, político, social y psicológico de lo que fue el Caracazo, ¿no? Yo quise titular hoy esta presentación en donde no van a haber letras, donde vamos a encontrarnos justamente con esa crónica visual, con esa historia visual de ese estallido social. Titulé esa presentación Caracazo revelado, haciendo alusión, bueno, el ejercicio de revelado de las fotos y también haciendo alusión al ejercicio de cómo se revela un hecho histórico a partir de una fuente visual. Muchas veces tomamos las fotos simplemente, yo lo digo cada vez que me invitan a hablar cosas, muchas veces tomamos las imágenes simplemente para ilustrar la portada de un libro o como apoyo, ¿no? De hecho, hemos visto tanto las imágenes del Caracazo que posiblemente ya no nos causan impacto. A mí me causaron un impacto increíble. Uno puede leer unas cifras en el periódico, uno puede ver 300, 2.500 muertos, masacres en Caracas, pero cuando uno, a los 25 años, que fue la edad que yo tenía cuando me encontré con las fotos de Caracazo por primera vez, se enfrenta al registro visual de un hecho como este. Bueno, yo quedé muda, en realidad. No es lo mismo que tu papá, o que tu abuelo, o que un profesor de historia te explique Caracazo. No es lo mismo que en un salón de clase el profesor nos explique las causas políticas, económicas y sociales de esta situación, nos dé contexto, que es enfrentarnos directamente a ver. La fotografía tiene un carácter connotativo, a diferencia del texto, que es muy lineal, que es muy directo, ¿no? Masacre en las calles de Caracas. La fotografía no solo encierra esto, la fotografía encierra un significado simbólico que convoca, la mayoría de las veces, a una respuesta emotiva. Por eso en los museos, uno de los recursos más utilizados es la imagen. Y Caracazo, a través de las imágenes, bueno, constituye uno de los testimonios más feroces del poder destructivo del capitalismo, del neoliberalismo y de los gobiernos corruptos. Bueno, yo quisiera empezar el recorrido para comenzar a comentar algunas gráficas. La relación que por lo general tenemos con el pasado no es una relación fácil, no es una relación sencilla. El pasado, sobre todo cuando nos acercamos a él a través de la fotografía, sobre todo la fotografía, el fotoperiodismo, la fotografía reporteril, bueno, puede resultar una experiencia bastante traumática. Puede resultar una experiencia desagradable, puede resultar una experiencia un poco afable, ¿no? Muchas veces recurrimos a los álbumes de fotografías familiares, allí empieza nuestra historia, para recordar bonitos momentos, pero también a veces lo hacemos para sacar de nosotros alguna tristeza, ¿no? Y yo creo que es fundamental que los historiadores y los que se interesan por la historia no pierdan jamás el interés por la empatía y el afecto, las respuestas emocionales que tienen acontecimientos históricos de alto impacto. Gracias. Para esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, anoche estuve leyendo a un historiador norteamericano que se llama Dominic Lacapra, y él titula uno de sus libros Escribir la historia, escribir el trauma.
Nada más el título me capturó. Él está centrado sobre todo en el tema del Holocausto, pero también desarrolla todo un corpus teórico e incluso metodológico en torno a los acontecimientos que producen trauma en la sociedad. Dice que hay una distinción importante a tomar en cuenta entre quienes vivieron el suceso traumático y quienes lo comentan. Yo he presenciado muchas veces en este tipo de actividades, bueno, que ese paradigma del historiador que se sienta a impartir una verdad histórica, se para a alguien en el público y dice, eso no fue así. Eso yo lo viví, yo lo vi y eso no fue así. Eso lo he visto mucho. Y existe efectivamente un fenómeno que es justamente el vivir un acontecimiento de alto impacto, el ser partícipe, el haber perdido a un ser querido, hace la persona. El estar en un estado de shock, tratando de sobrevivir. En ese momento tú no piensas en el gobierno, en ese momento tú no piensas en propuesta política, en ese momento hay una respuesta visceral, una respuesta del cerebro reptil que busca el sobrevivir, ¿no? Esa experiencia que estoy experimentando, estoy invitando a que veamos la historia también desde otra forma, porque ahí es donde nos toca, ahí es donde realmente logramos despertar incluso el interés de nuestros estudiantes, de nuestra juventud, que hoy en día a veces parece no tener ningún tipo de interés en el pasado, ¿no? Yo tengo estudiantes de 20 años que escasamente recuerdan el desastre que ocurrió en este país en el 2017. No les interesa, muchísimo menos tienen conciencia de esto. No tienen muchos conciencia de esto. Ahora bien, estas fotografías, pasa la próxima. Es una lástima que no la puedan ver, digamos, en su... porque ahí es donde la cosa pega, ¿no? Miedo, dolor, impotencia. Pase la próxima, por favor. Yo no sé si ustedes han visto, han notado, y fue lo que me llamó la atención de esta selección que hice, que son mujeres llorando. La pérdida de un esposo, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano. ¿Dónde estaba? Ahí es cuando yo me pregunto, me hago las preguntas, ¿no? ¿Cómo fue la cosa, no? Los hombres fueron los que salieron. Vemos fotos donde hay mujeres, hombres, niños. Fueron asesinados hombres, mujeres, niños. Pero ¿cómo hemos construido, cómo nos hemos acercado, por ejemplo, al elemento del género en la situación económica de la década de los 80 y los 90? ¿Cómo nos hemos aproximado al elemento del género en protestas sociales? La participación de hombres y la participación de mujeres. Y esto lo digo y advierto también que muchas veces desechamos información por considerarla insignificante. Todo vestigio del pasado tiene un mensaje para el presente, y no solo un mensaje para el presente, tiene información para el historiador que le hace las preguntas adecuadas. La siguiente. La expresión de los rostros para mí es verdaderamente desgarradora. Y si no nos conmovemos frente a esto, probablemente no hayamos hecho el ejercicio de detenernos a contemplar nuestro propio trauma. Esto es un acontecimiento histórico que nos marcó, no solamente en términos políticos, nos marcó en términos humanos, psicológicos. Yo he escuchado a mucha gente decir, las condiciones no están dadas. Primero, gente apostando porque ocurra esto nuevamente. Y he escuchado a otra gente decir, es que las condiciones no están dadas para que esto ocurra. Yo no diría que es la única respuesta. Creo que hay un tema con el inconsciente colectivo, citando al admirado Carl Gustav Jung, y bueno, todo su aporte al tema del inconsciente colectivo y al tema de la introyección y del autoexamen de los individuos, pues, de la humanidad. Yo no diría solamente que es un tema
económico, social y político. Hay un aspecto también nuestro, hay un aspecto personal, hay un trauma colectivo que no quiere volver a esto bajo ninguna circunstancia. Hay una escena, no sé si ustedes la recuerdan, en la película Amaneció de golpe. El cine, la televisión, la fotografía son fuentes. Ahí está la historia del siglo XX. Ahí está la historia del siglo XX. En esta película, Amaneció de golpe, de Carlos Asburgo, una película estrenada en 1997, me imagino que la habrán visto, una película, bueno, que marcó un hito por referirse al levantamiento militar de la rebelión militar liderada por el comandante Chávez en el año 92. Al cerrar esta película, Cabrujas, junto por supuesto con Asburgo, construyen una escena que además cierra un discurso que te toca profundo. Aparece Elba Escobar en un hospital y ve que yace en una camilla un hombre asesinado. Resulta que era un taxista con el que ella previamente había tenido un impasse terrible y a quien le desea la muerte, ¿no? Un intercambio de palabras, le dice: ojalá te mueras. Cuando ella está en el hospital y ve al hombre muerto en la camilla, sus frases fueron, palabras más, palabras menos: no queríamos que esto pasara. Fue la desesperación, fue la rabia, pero lo que menos queríamos era que esto pasara. Con eso cierra la película. Yo he puesto a mis estudiantes de comunicación social a ver esta película, lo hago con cierta frecuencia, y es impresionante. Se conmueven. Y yo creo que ahí es donde está una de las funciones más efectivas de la historia. Mark Bloch diría que, bueno, el objetivo de la historia es lograr que comprendamos el pasado. El ejercicio de comprensión es un ejercicio racional. Pero yo insisto mucho, y me llamarán romántica, lo que ustedes quieran, pero yo tengo que sentir la historia. La tengo que sentir, porque de otra manera no hay forma que me apasione. La pasión es algo que se siente. Y cuando yo veo justamente estas gráficas, y por eso para mí es clave trabajar con fotografías, interrogar a la fotografía, diseccionar a la fotografía, bueno, efectivamente comienzo a hacerme preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde estábamos las mujeres el 27 de febrero? No es una pregunta baladí. A veces no nos hacemos preguntas porque consideramos que no son necesarias. Todas las preguntas, todas las fuentes son necesarias para el historiador que realmente quiere no solo una versión y un discurso unilateral de la historia, porque yo puedo decir, el 27 de febrero, bueno, fue el gobierno represor en contra de un pueblo que simplemente salió a reclamar basta de las injusticias. Bueno, ok, eso es una afirmación, chévere. Pero ese discurso tiene un tiempo de caducidad. No nos extrañe que nuestras generaciones actuales no entiendan gran parte de esos discursos que a veces nos mandamos en estos espacios y ellos desentendidos. Como que no lo han vivido, no entienden, no tienen conciencia en muchísimos casos de las implicaciones psicológicas que tiene esto. Viven en una sociedad con ciertos niveles, qué sé yo, de violencia, de resistencia, y ellos mismos no están conscientes de ello. Es función del historiador, es función de los docentes, de los formadores, de quienes tenemos esta responsabilidad de acercarlos a estos relatos históricos y utilizando, en la medida de nuestras posibilidades, fuentes que nos permitan acercarnos y acercarles a ellos a esto, ¿no? La siguiente. En toda esta sucesión de imágenes que tengo, claro, uno pudiera detenerse a rayar la imagen y a sacarla, ¿no? Pero bueno, no es el ejercicio hoy. Lo que quiero mostrarles es la presencia femenina en primer plano. ¿Pasa la siguiente? Ok. Aquí hay una serie de elementos. Yo no sé si ven esta señora aquí a mano izquierda. Ella está como interpelando lo que está ocurriendo también, mientras que un grupo, bueno, de hombres en el fondo está saqueando ese establecimiento comercial, que además, según titula la foto de Grillo, son saqueos permitidos. En un momento que sabemos que, bueno, la fuerza pública no pudo detener
la ola de saqueo y en cierta medida se permitieron ciertas licencias, ¿no? Pasa a la siguiente. Hay fotos, bueno, eminentemente documentales, eminentemente, bueno, que simplemente nos muestran en la calle cómo estaban desplegadas los cuerpos de seguridad. Pasa a la siguiente. Pero sí, bueno, antes de entrar en esta, hay algo que también me llamó la atención que tiene que ver con la construcción o digamos las condiciones materiales de la ciudad en ese momento. Las condiciones materiales también nos hablan cuando nos detenemos a deconstruirlas, a observarlas. Las condiciones materiales también nos hablan, bueno, de un sistema político que definitivamente no ofrecía las mejores condiciones al pueblo de esa época, ¿no? Cuando nosotros comparamos esas fotos con fotografías del presente, podemos ver que hay toda una política pública de democratización y de puesta en uso de espacios públicos que han hecho la ciudad más habitable, que la han desarrollado materialmente y que han proporcionado atención a un espacio que cuando lo comparamos con estas gráficas, bueno, evidentemente hay un cambio importante. Por eso también la fotografía se utiliza, bueno, para lo que, digamos, la evolución o la transformación del paisaje. Y es fundamental también para entender esas condiciones económicas, esas condiciones sociales. Caracas de hoy no es la misma Caracas de hace 35 años. Y eso también obedece, eso también es una respuesta histórica y eso también nos ayuda a caracterizar un periodo y a diferenciarlo. Y a entender también, bueno, cuáles eran las condiciones de ese pueblo que enfrentó un acontecimiento traumático como fue Caracas. Aquí me permito citar a un historiador italiano, Serge Lusinski, que dice: con el mismo derecho que la palabra y la escritura, la imagen puede ser el vehículo de todos los poderes y de todas las vivencias, aunque lo sea de una manera bastante particular. El pensamiento que desarrolla ofrece una materia específica tan densa como la escritura, aunque a menudo es irreductible a ella. Es decir, yo puedo ver una imagen y finalmente tengo que escribir sobre ella, ¿no? Lo que no facilita en nada la tarea del historiador, obligado a escribir sobre lo indecible. Esta imagen, bueno, para mí es un poco indescriptible y a mí me despierta la pregunta porque he visto varias imágenes parecidas de gente buscando como yo no sé, basura, papeles, y no comprendo realmente lo que está ocurriendo. Y eso, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero eso no lo he visto descrito en ningún libro, que por lo general se concentran en las macrocausas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay elementos que la fotografía nos arroja, que nos permite formularnos ciertas preguntas. Esta es la tercera foto que veo así. Vi otra que no la tengo, lamentablemente. Era una suerte de botadero de basura y había muchas mujeres alrededor del botadero de basura. Pasa a la siguiente. Esta foto es muy conocida, es muy artística, si pudiéramos decir, pero además aquí es donde viene ese carácter connotativo de la fotografía. No solamente vemos lo denotativo, que es lo que podemos describir, un muchacho saltando sobre un Fiat Tucano. El fotógrafo la titula Arrechera comprimida, ¿no? Ahí está lo connotativo. Se trata pues de un evento histórico de alto impacto social con altísimos niveles de conflictividad y en donde una sociedad concibe como la única manera de drenar, bueno, un estallido social. La siguiente. Esta fotografía me remitió automáticamente a la historia que me cuenta la mamá de un amigo en Caricuao. Esto es el 23, pero la historia me la contaron en Caricuao. Eso es lo que quiero decir. Esta presencia policial de civil, ¿no? Con armas largas. Él me decía que, bueno, en Caricuao, apartamentos avaliados, como muchísimos, pasaban desde abajo e incluso se montaban en una colina y tiroteaban los apartamentos. Y la mamá de él tiene ahorita, bueno, mi edad, 40, le ponía ollas en la cabeza a los chicos y los metía debajo de la cama. Yo le decía, o sea, ¿cómo vive un niño en una situación de ese tipo, no? Todos sabemos el sonido de las balas, que es aterrador,
una madre en esa situación y lo que se te ocurre efectivamente es agarrar unas ollas, proteger a tus hijos, colocarle las ollas en la cabeza y meterlos debajo de la cama, ¿no? Por otra parte, me decía él mismo, que lo hablamos antes del conversatorio, que, bueno, hay gente que sospecha que este estallido, sí, por supuesto, fue un estallido con características de mucha espontaneidad, muy orgánico, en el sentido de que fue, bueno, un efecto dominó, pero mucha gente dice también que la cosa no fue solamente espontánea, que había comunicación. Él me hablaba de unos sistemas de comunicación de radio que habían en ciertas comunidades, incluso antes de todo este proceso de las radios comunitarias y de la creación de redes de comunicación. Él formó parte en el año 2009 de un colectivo que se llamaba la Guerrilla Comunicacional, y intentaron otra vez desarrollar estos mecanismos de radio muy artesanales para comunicarse. Se pegaban a una señal y podían comunicarse. Yo no sé hasta qué punto, me lo pregunto, si alguno de ustedes lo sabe, si conocen, me gustaría saber hasta qué punto Caracazo tuvo algún tipo de redes de comunicación. Vuelvo y repito, las preguntas que yo me hago en torno a este fenómeno tienen mucho que ver también con alimentar el discurso que ya tenemos. Perfecto, lo conocemos, pero hay preguntas nuevas para ayudarnos a trascender el trauma y el significado que tiene este hecho en nuestra historia. ¿Pasa la siguiente? Bueno, esta gráfica también es particularmente dramática. Nada más las proporciones son indescriptibles, el tamaño de ese policía con el tamaño de la chica, pegándole además, creo que es con el rolo en la espalda. Bueno, da cuenta de unos niveles de violencia dramáticos, ¿no? Pasa la siguiente. Aquí esta foto, bueno, la postura del policía da cuenta de que está disparando a un lugar en donde no tiene, del cual no tiene que protegerse. Él simplemente está gatillo alegre, tiene, como pueden ver, un arma de largo alcance en su mano izquierda, pero además el revólver lo está descargando sobre un espacio del cual no tiene que protegerse, ¿no? Pasa la siguiente. Bueno, estas imágenes de gente corriendo, de lugares hechos un desastre, bueno, además de, por supuesto, de, digamos, reflejarnos lo que es evidente, hay otro elemento. Cuando vemos la reunión de todas estas fotos, yo me digo, bueno, es que esta gente se fue hacia la zona sur-oeste de la ciudad, y la zona este, Petare, barrio 19 de abril, en el caso de esta. Yo no sé a ustedes, pero yo no he visto fotos de Altamira, ni de la California, ni de Chacao. No he visto estas fotos, no sé si existen. No digo que no hayan habido situaciones comprometidas en estos espacios, pero la fotografía nos nega un discurso que nos permite afirmar, bueno, lo que hemos conversado muchas veces, ¿no? Sectores populares absolutamente sometidos, absolutamente expuestos, ¿no? Pasa la siguiente. Esta, pues, igual. Cuando estas fotografías las vemos a mucho mayor tamaño, comenzamos a diseccionar, pasa la próxima, cada uno de los elementos que en ellas se encuentran. Incluso vemos que, bueno, puede sonar tonto, pero hasta los encuadres parecieran haber sido ensayados, ¿no? 2 policías metropolitanos. Ahora aquí yo noto algo, pasa la siguiente. El tema de la basura, nuevamente, pasa. Ajá, esta foto que es muy conocida, que bueno, ganó premio Rey de España, es una foto que creo que es de las más difundidas. Esta foto, lo primero que uno piensa es, bueno, el pueblo masacrado que, bueno, tiene que salir corriendo con su víctima a buscar ayuda. Ahora, yo viendo esta foto con detenimiento veo que tanto el motorizado como el herido y escasamente el muchacho que lo carga llevan unas botas igualitas. Y aquí yo me detuve y dije, ya va, estos tipos no se cumplieron. Él mismo fue representante de una fuerza armada que insurge en contra de una manera de, digamos, ejercer el poder. Nos hemos detenido un momento a preguntarnos si eso también ocurrió en Caracazo. Yo me atrevo a decir que sí, por razones obvias. La Policía Metropolitana, por supuesto, uno como individuo,
también es pueblo, uno como individuo también sufre las penurias, y es muy probable, también planteémonos esa posibilidad. A veces es bueno dejar de ver la historia entre buenos y malos, ¿no? Es importante también situar, digamos, las medias tintas. Esta fotografía, para mí, además, por la diferencia de la ropa que tienen los muchachos que están de pie, con el hombre que está montado en la moto, que además lleva una chaqueta, el tema de las botas, que es exactamente igual al chico que está baleado, el tipo tiene lentes, o sea, tiene una cantidad digamos, de elementos que a mí me llamaron un poco la atención y me hicieron pensar, bueno, aquí la cosa tampoco es tan blanco y negro. ¿Pasa la siguiente? Esta fotografía también, evidentemente, deténganse, la lluvia de balas, evidentemente, pues, era incesante. Pasa la siguiente. Esta imagen, hay un tema con la imagen blanco y negro. Si esta imagen fuera color, probablemente nos centraríamos solamente en la sangre. La imagen blanco y negro tiene un poder que te permite ver los elementos que están capturados en la gráfica. No solamente ves la sangre, no solamente ves la cosa sensacional, ves la escena. Puedes detenerte un momento a describir, a identificar, te puedes detener a diseccionar la gráfica, ¿no? Pasa la siguiente, creo que es continuación de esta. Esta imagen me confirmó un poco lo que estaba pensando con relación a la imagen del motorizado con la muerte. Esas tres imágenes terminan con la víctima siendo cargada por otro policía que está tratando de meterlo en la patrulla. Entonces, yo pienso que también es importante que nosotros comencemos a interrogar a fuentes diferentes, ¿no? Que comencemos a interrogar a las fuentes audiovisuales, que desarrollemos técnicas y métodos que nos permitan también comenzar a hacerle preguntas a la fuente fotográfica, porque como les digo, no es solo, los discursos históricos no son únicos y no son inamovibles, son discursos que están constantemente en renovación, constantemente en revisión. Y siempre es bueno, y creo que es la función de los historiadores, aquí ya cierro mi intervención de hoy, creo que siempre es importante y siempre es bueno, además de sentarnos a discutir, a conversar y a departir, pues, sobre todos estos puntos importantes de nuestra memoria, de nuestra historia nacional, estar dispuestos también a continuar construyendo el discurso histórico. El discurso histórico en torno a Caracazo no es definitivo, no está terminado. De hecho, creo que los historiadores no nos hemos metido de frente. La mayoría de la bibliografía en torno a Caracazo está escrita por sociólogos, politólogos, comunicadores sociales. Los historiadores, por aquello de que la historia reciente, de que hay que esperar 250 años para escribir historia, de repente le tienen como cierto respeto a ciertos acontecimientos históricos, y además hay como una sed de decir verdades. Es decir, yo tengo que, para yo escribir algo de historia o para decir algo de historia, tengo que tener certeza y tengo que tener una afirmación definitiva. Y no es así. Yo creo que hay que deslastrarse un poco de ese camisón de fuerza y entender que los discursos históricos están en constante construcción, están en constante revisión, y nosotros como historiadores y los interesados en la historia, el pueblo en general, tiene que abrirse a encontrarse con distintas fuentes históricas, preguntarle, diseccionarla, un poco limpiar la cabeza de prejuicios y enfrentarnos a trascender el trauma. Y cuando digo trascender el trauma, no es dejarlo atrás, no es, como dicen, no, supéralo. No se trata de esa postura, se trata de realmente comprender qué pasó en Venezuela para haber llegado a esto, cómo estamos hoy, cómo medimos nuestra temperatura social con el termómetro histórico, ¿no? Bueno, eso es un poco las reflexiones que quería compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, han sido dos maneras de analizar el Caracazo. Evidentemente que María Jesús tocó algo que es fundamental, lo que subyace, lo estructural, el mundo que se va formando, que se va creando, que se va organizando en el espacio entre guerras, eso que se llama ya las dos guerras mundiales, cómo se estructuró
el sistema financiero y comercial y cómo Occidente acabó, digo, fundamentalmente el imperio norteamericano en formación en alianza, cómo dieron fin al imperio otomano, al imperio francés y cómo se construyó la verticalidad de las finanzas, del comercio, del sistema bancario, con Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y cómo se erigió el dominio de Occidente, creando digamos que para el comercio, para las relaciones financieras mundiales, el patrón del dólar oro, hasta su final en 1972-73, ya constituido Estados Unidos como una potencia. Bueno, porque es que para comprender esto desde el punto de vista histórico, más allá de lo que es el relato, tenemos que ir al fondo de cómo en el caso de Venezuela, que es una potencia en riqueza, es convertida en una neocolonia y se recoloniza a Venezuela. No quisiera hacer otra ponencia, pero es necesario entender que la emergencia de Venezuela como fuente de combustibles, de petróleo, fue asegurada por Occidente partiendo de la manipulación mediática y de la reconversión del venezolano en sus gustos y en sus maneras en un consumidor. Sería tema de abordarlo en otro momento. Y luego Rosana con un discurso de la imagen, la imagen como fuente para la comprensión de la historia. De tal manera que frente a esto, cada uno de nosotros tiene un recordatorio y tiene seguramente cosas para decir. Hemos visto a 3, 4 fotógrafos que se hicieron muy notorios en el país y fuera del país. Fraso ganó el premio. Sí, un premio que le dieron en España, y a Fraso lo trajimos aquí en 2 ocasiones. En una ocasión trajimos, está viva afortunadamente, Carmen Odila Rivas, que era la jefa del servicio social del Hospital Pérez de León, y ella cuenta y recuenta que cuando ya llevaban como 800 muertos amontonados, como el que amontona bultos de plátano, había 2 cosas: la podredumbre, la sangre, que era imposible, y era el sangrero en el final de uno de los pasillos a la entrada, y lo otro era la imposibilidad de gente que auxiliara a todo esto, porque no había la posibilidad. Muertos y muertos y muertos y muertos, y cuando terminaban los muertos había más muertos porque los heridos no había la capacidad para salvar a la gente. De tal manera que entonces es un hecho extraordinario e inusual, no solo en Venezuela, sino en el mundo, la manera como fue masacrado un pueblo. Y eso es sumamente doloroso, pero es doloroso y debe ser inolvidable la complicidad, la alcahuetería de una clase política rendida y entregada a los poderes internacionales, que además no solamente en ese tiempo lo justificaron. Yo recuerdo a Ramos Alú, tiempo después, hablando de que eso fue una cosa de ganapán, la búsqueda de asaltantes y delincuentes que eran ganapán y que se metieron a robar, y a ver, es decir, una explicación tan superflua, tan baladí, explicar un acontecimiento de esa magnitud. Entonces, será siempre necesario recordar esto, criticarlo, en el buen sentido, porque es parte de la historia que nos duele, es parte de la historia que nos ha llevado por el camino de por dónde vamos, y a 35 años hay gente joven y no tan joven que no quiere entender, como mucha gente no quiere entender de dónde salió todo esto que llamamos proceso bolivariano, revolución, chavismo, bolivarianismo, etc. Es que esto no fue porque a alguien se le ocurrió, no fue porque alguien lo decretó, no.
es que el pueblo venezolano tiene esa herida, tiene ese dolor de todo lo que significa el proceso histórico de la extorsión, de la explotación, de la humillación y la ofensa a que ha sido sometido. Y no se nos puede olvidar, y eso hay que enseñarlo, hay que decírselo a los jóvenes para que aprendan, para que sepan de dónde hemos salido, y que frente al mundo nosotros podemos mirar a cualquiera sin ninguna vergüenza de habernos rebelado contra las fuerzas del imperialismo. Y podemos decirle al resto de América Latina: no queremos pensar cómo va a ser Argentina para salir de esta situación terrible. No queremos pensar, porque hay imágenes y hay un proceso que ojalá no se llegue a ir, pero por ese camino es la muerte. Es la muerte. Y nosotros para nada queremos la muerte, sino que aplaudimos la vida. Vamos a